Un hash es un concepto muy particular, sin traducción al español y absolutamente fundamental en ciberseguridad. Veamos por qué. El hash es un algoritmo matemático que se utiliza sobre datos, como un archivo, un mensaje o un correo electrónico, para producir una cadena de caracteres hexadecimales de longitud fija llamado hash o número hash. Hay tres puntos claves sobre cómo funcionan los hashes. En primer lugar, no importa cuántas veces ejecute un algoritmo de hash particular sobre los mismos datos, el hash siempre será el mismo si los datos son los mismos. En segundo lugar, la longitud de un hash está determinada por el algoritmo de hash utilizado y permanece constante independientemente del tamaño de los datos de entrada que se están procesando. Por ejemplo, el algoritmo SHA-256 siempre produce un hash de 256 bits de longitud, ya sea que la entrada sea un archivo de texto pequeño o un archivo de vídeo grande. En tercer lugar, incluso un cambio muy pequeño en los datos de entrada dará como resultado un hash completamente diferente. Esta propiedad se conoce como efecto avalancha. Por ejemplo, si tienes un archivo de texto de 1000 páginas y agrego solo un espacio al final de un párrafo, el hash resultante será completamente diferente al original. De este modo, los hashes se utilizan para verificar la integridad de un activo digital. El hash se utiliza para verificar que los datos no se modifiquen, alteren o corrompan. Gracias a un hash, incluso las alteraciones menores en los datos de entrada son fácilmente detectables. A continuación, se muestra una tabla con 5 de los algoritmos de hash más utilizados en 2024, junto con sus nombres y longitudes. Estos algoritmos se utilizan ampliamente para diversas aplicaciones criptográficas debido a sus características de seguridad y rendimiento. Es importante tener en cuenta que MD5 ya no se considera seguro debido a varias vulnerabilidades, incluidos los ataques de colisión, donde dos entradas diferentes producen un mismo valor hash. Estas vulnerabilidades lo hacen inadecuado para fines criptográficos. Para aplicaciones seguras se recomienda utilizar algoritmos hash más fuertes como SHA-256. Los hashes y las sumas de comprobación son similares, pero existen algunas diferencias. En general, los hashes son números hexadecimales mucho más largos y se utilizan en implementaciones criptográficas sólidas como SHA-256, SHA-512 y Blake 2. Una suma de comprobación es típicamente un pequeño fragmento de datos, a veces de solo uno o dos bits, que se utiliza principalmente para detectar errores en la transmisión o el almacenamiento de datos. Una suma de comprobación es un valor que se calcula a partir de un conjunto de datos, como un archivo, un mensaje o un bloque de datos, y se utiliza para verificar la integridad de esos datos. Se genera mediante un algoritmo de suma de comprobación que aplica una función matemática a los datos. El valor de la suma de comprobación resultante suele añadirse a los datos que se transmiten o almacenan. Así pues, el objetivo principal de una suma de comprobación es detectar errores que puedan haberse introducido durante la transmisión o el almacenamiento de datos. Por lo tanto, los casos de uso más comunes son comprobación de errores en archivos, paquetes de red y transmisión de datos. La suma de comprobación utiliza algoritmos más simples que en el hashing, como CRC, comprobación de redundancia cíclica, o MD5 en contextos no criptográficos. Salting es una técnica de seguridad utilizada en criptografía para proteger contraseñas y otros datos confidenciales. Salting es agregar sal para darle sabor a una contraseña. Salting implica agregar un valor aleatorio único, la sal, a la contraseña de cada usuario antes de aplicar el hash. El salado aumenta la complejidad de cada contraseña, lo que dificulta que los atacantes descifren incluso las contraseñas débiles. El salado de contraseñas es un método común para prevenir ataques de tabla arcoíris, ataques de fuerza bruta y ataques de diccionario al garantizar que incluso si dos usuarios tienen la misma contraseña, sus contraseñas saladas y el hash serán diferentes.
La implementación de salting implica un proceso de 4 etapas. Generar una sala aleatoria. Utilizar un generador de números aleatorios criptográficamente seguros para crear un salt único para cada contraseña. Segundo, combinar la sal con la contraseña, esto es, concatenar los dos valores. Tercero, realizar un hash del valor combinado utilizando un algoritmo de hash seguro, por ejemplo, SHA-256, para realizar un hash de la contraseña con sal. Y, finalmente, almacenar la sal aleatoria y el hash por separado en alguna base de datos segura. La extensión de claves puede considerarse el siguiente paso después de salting. La extensión de claves es una técnica criptográfica poderosa diseñada para mejorar la seguridad de las contraseñas y claves al hacer que el proceso de derivación sea más intensivo en términos computacionales y lleve más tiempo. El objetivo principal es ralentizar los ataques de fuerza bruta y hacer que sea imposible para los atacantes probar numerosas combinaciones de contraseñas. Esto es particularmente útil cuando se protegen contraseñas almacenadas en una base de datos. La extensión de claves funciona en 3 pasos: entrada inicial, hash repetido y salida. Entrada inicial. Comienza con una contraseña o clave y una sal única. Hashing repetido. Aplica la función de hash criptográfico, por ejemplo, SHA-256 repetidamente, miles e incluso millones de veces. Salida. La salida final es una clave derivada que se utiliza con fines criptográficos. Estos son los 4 algoritmos de key stretching más populares: BCrypt, función de derivación de clave basada en contraseñas 2, Scrypt y Argon2. Este ejemplo en código Python muestra cómo funciona la extensión de claves utilizando Password-Based Key Derivation Function 2 con una sala aleatoria y múltiples iteraciones. Se empieza importando 3 bibliotecas para trabajar con algoritmos hash, generar una sala aleatoria y realizar conversiones de binario a caracteres ASCII. Luego se establecen los siguientes parámetros: la contraseña de texto simple del usuario, una sala aleatoria de 16 bytes, el número de iteraciones, que se establece en 100.000 en este ejemplo. En la siguiente línea, la variable dk almacena el resultado de la función que realiza la extensión de la clave, utilizando SHA-256 como algoritmo de hash en este ejemplo. Luego se convierte la clave derivada binaria dk en una cadena hexadecimal y se guarda en la variable xdk. En la última sección se imprimen 2 valores. La primera instrucción convierte la sal binaria en una cadena hexadecimal y la imprime. La segunda imprime la clave derivada hexadecimal. Hemos pasado de una contraseña de texto simple insegura a una clave derivada hexadecimal de 256 bits de longitud, cuya representación es una cadena que tiene 64 caracteres hexadecimales de longitud. Como puedes ver, el resultado es diferente al de realizar un solo ciclo de hash. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Te espero en el siguiente.